Buenas tardes chicos, este video tiene la finalidad de explicar un poco más el tema de formación de palabras, específicamente un mecanismo de los más productivos que tiene el español para crear palabras nuevas, que es la derivación. Antes que nada, recordemos que la derivación es un mecanismo por el cual nosotros utilizamos algún tipo de sufijo para crear palabras nuevas a partir de una palabra básica. Nosotros tenemos una palabra original más sencilla previamente existente, la cual vamos a utilizar para formar nuevas palabras añadiendo sufijos nuevos. A este proceso se le llama derivación y hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿de acuerdo? Antes que nada, recordemos que la derivación se puede clasificar dependiendo de la clase de palabra que deseamos formar. Si nosotros vamos a formar sustantivos a partir de otro tipo de palabra básica, nosotros vamos a hablar de derivación nominal. Si nosotros vamos a formar adjetivos a partir de una palabra básica, vamos a hablar de derivación adjetival. Si nosotros vamos a formar adverbios nuevos a partir de otro tipo de palabra, estaremos hablando de derivación adverbial. Y si estamos formando verbos nuevos, vamos a hablar de derivación verbal. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo es, vamos a enfocarnos en esta primera parte del video en la derivación nominal. Y bueno, no es algo tan complicado hablar de este tema en realidad, pero sí hay que recordar el inventario de sufijos en general que tenemos para crear sustantivos a partir de otras palabras. Si ustedes examinan la nueva gramática de la lengua española, que ya no es tan nueva, por cierto, bueno, la Asociación de Academias de la Lengua Española junto con ARRAE consideran, por ejemplo, varios tipos de sufijos que permiten crear sustantivos nuevos. El primer grupo lo cataloga o lo llama derivación de nombres de acción y efecto. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos tipos de sufijos que les van a permitir crear palabras que signifiquen o que refieran la acción o el efecto de una palabra básica, generalmente un verbo. Por ejemplo, tenemos el sufijo sion. Sion en sus distintas variantes, ya sea sion con C, sion con S, les va a permitir formar palabras que refieran la acción o el efecto resultado de llevar a cabo un verbo, realizar un verbo. Por ejemplo, ustedes tienen del caso de consumar, ustedes utilizan el sufijo sion y van a tener la palabra nueva consumación, que quiere decir acción y efecto de consumar, es decir, el resultado que obtenemos de llevar a cabo el verbo de consumar. Ajá. Tenemos otras palabras con sion, con C, como podría ser elección, que sería resultado de transformar o derivar el verbo elegir y crear la palabra nueva elección. O tenemos el caso de dirección a partir de dirigir, o tenemos varios casos con sion, ¿no? Con C. Con S también tenemos algunos verbos que podemos, perdón, algunos sustantivos que podemos formar a partir de palabras básicas, como podría ser comprensión a partir de comprender, o déjenme pensar en otra. Ahorita no se me viene a la mente otra, pero bueno, ya tienen una idea de lo que estamos hablando, ¿no? También tenemos otros sufijos que permiten formar nuevas palabras, sustantivos en este caso, no solamente con sion, sino también, por ejemplo, tenemos el sufijo miento. Por ejemplo, en el caso de sufrir, nosotros creamos la palabra sufrimiento. En el caso de alejar, alejamiento. En el caso de derretir, derretimiento. Por ejemplo, son palabras nuevas que yo formo a partir de verbos. Si se fijan, la mayoría de palabras básicas que estoy utilizando en el caso de sion y miento son verbos y terminan siendo sustantivos gracias a estos sufijos sion y miento. También tenemos sufijos como age, como por ejemplo en el caso de, ¿qué será? Andamio, andamiaje, o en el caso de, ¿qué será?
Equipo, equipaje, aunque se fijan las palabras básicas no necesariamente son verbos en estos casos, sino más bien sustantivos, pero más o menos es el mismo significado, ¿no? El guardar, el procesar un tipo de equipo da como resultado, digámoslo, un conjunto al que llamamos equipaje, por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de dura, como en el caso de, bueno, el sufijo dura, como en el caso de quemar, tenemos el efecto de quemar que sería una quemadura, ¿no? Yo me quemo, pues obtengo una quemadura. O en el caso de calentar, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, bueno, pues tenemos una calentura, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los derivados de participios, aunque no vamos a hablar de esos en este momento, y de hecho creo que esos los vamos a catalogar más bien dentro de los adjetivos o derivados adjetivales. Y tenemos, por ejemplo, el sufijo aso. Por ejemplo, este tiene aparte la peculiaridad de añadir como fuerza, fuerza a la palabra fásica. Es un resultado, pero un resultado de gran fuerza. Por ejemplo, de golpe, golpazo, ¿no? De tranca, trancazo, de puerta, portazo, ¿no? Entonces son algunos resultados de utilizar sufijos de este tipo. Además de estos derivados de acción y efecto que considera la Asociación de Academias de la Lengua Española, bueno, tenemos otros tipos de derivados que no necesariamente hagan referencia a este tipo de sentido. Por ejemplo, las cosas pueden tener una propiedad, una cualidad, un estado o una condición, y en este caso tenemos otro tipo de sufijos. Por ejemplo, el sufijo dad, en el caso de, por ejemplo, amigo. ¿Cuál es esa condición de ser amigo de alguien? Bueno, una amistad, ¿no? Tener una amistad. Por ejemplo, de belleza, una cosa bella tiene la propiedad de tener beldad, por ejemplo, la beldad es una propiedad de las cosas bellas. O ¿qué otra podría ser? En el caso de frío, las cosas frías tienen la propiedad de la frialdad, ¿no? Son sustantivos derivados de ad o dad. Cualquiera de sus variantes nos permiten formar sustantivos de este tipo. También tenemos el caso de los sufijos es o esa. Por ejemplo, en el caso de es tenemos pálido. Una condición de las personas o de las cosas pálidas es la palidez, ¿no? Nosotros formamos a partir de la propiedad pálido otra propiedad o digámoslo, o la condición de todas las cosas que comparten esa propiedad, que en este caso sería la palidez, ¿no? O en el caso de esa, ¿no? Las personas gentiles, por ejemplo, que poseen gentileza. También tenemos los sufijos isia e isie. Por ejemplo, en el caso de isia tenemos las personas malas tienen malicia, ¿no? A partir de la palabra original mal yo formo una propiedad que sería malicia. Y en el caso de isie pues tenemos el caso de calvo, ¿no? Una persona calva tiene esta propiedad de calvicie, ¿no? También tenemos el sufijo ura, y el sufijo ura nos permite a partir de otros adjetivos generalmente formar la propiedad sustantiva, que en este caso sería, por ejemplo, las cosas hermosas tienen esta propiedad de hermosura, ¿no? O, ¿qué otra? Bueno, ya son algunos ejemplos que les puedo proveer en este momento. Y, por ejemplo, también tenemos el sufijo era, como en el caso de los tontos, ellos que tienen una propiedad llamada, bueno, coloquialmente tontera, ¿no? Son tan solo algunos ejemplos de sufijos que nos permiten crear palabras sustantivos a partir de otros tipos de palabras. También tenemos los sufijos ia o ería. Por ejemplo, un holgazán tiene la propiedad de la holgazanería, por ejemplo, o de, ¿qué será? Ia o encia, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, déjeme ver, una persona negligente tiene esta propiedad de la negligencia. Ajá, formamos sustantivos a partir de otras palabras, en este caso adjetivos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el sufijo ismo. Este sufijo ismo es una condición particular. ¿Por qué? Porque normalmente alude a afiliaciones ideológicas, partidistas, políticas, sociales. Por ejemplo, tenemos que si ustedes profesan o son leales a un partido como el PRI, pues profesan el priismo.
o si son leales al PAN, pues profesan el panismo, o si son cristianos, profesan el cristianismo. Entonces este sufijo ismo permite formar eso, ¿no? Palabras ideológicas o sustantivos que tienen que ver con ideología a partir de palabras básicas, ¿no? Luego, pues tenemos otro tipo de, o bueno, otra clase de sufijos que la Asociación de Academias de la Lengua Española denomina de persona, instrumento o lugar, ¿no? Aquí vamos a agrupar este tipo de sufijos que nos permiten crear profesiones, por ejemplo, objetos o palabras que refieran lugares o que refieran objetos. Em, Como es el caso de los sufijos como dor y dora, ¿no? Una persona que teje es un tejedor o una tejedora, ¿no? Em, También tenemos variantes como tor y tora, por ejemplo, una persona que dirige es un director o una directora. Ese es un ejemplo. Y tenemos otros sufijos como son el caso de, ¿qué será? Dero, ero y dero, y dera, por supuesto, su versión femenina, como es el caso de em, las personas que hacen pan, son panaderos, ¿no? O las personas que hilan son hilanderos o hilanderas. Las personas que curan son curanderos o curanderas, son algunos ejemplos, ¿no? También tenemos palabras derivadas gracias al sufijo torio u orio, por ejemplo, de velar, el lugar donde velamos a una persona es un velatorio, por ejemplo, o un espacio o un momento en el cual se interroga a una persona, pues es un interrogatorio, ¿no? También tenemos el sufijo ario o aria. En el caso de ario, pues tenemos, por ejemplo, un lugar donde se guardan aves, sería un aviario. Ujú. Em, o, por ejemplo, un lugar donde se guardan peces y ambientes acuáticos, pues sería un acuario, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del sufijo ario. También tenemos otros sufijos, como uno que tiene estrecha relación con ismo, que ya lo dijimos, que sería ista, ¿no? Cualquiera que profese prismo sería un prista, o que profese panismo, pues sería panista. Entonces, ustedes pueden pensar en varios ejemplos: realista, mmm, sionista, por ejemplo, es una vertiente del judaísmo. Ustedes también pueden pensar en otras, ¿no? También tenemos el sufijo ente, por ejemplo, una persona que preside es un presidente, una persona que dirige es un dirigente. Son algunos ejemplos con sufijo ente, ¿no? Y bueno, pues tenemos otro tipo de sufijos que permiten crear disciplinas o cosas un poquito más abstractas, pero no dejan de ser sustantivos, como por ejemplo en el caso del sufijo ería, ¿no? Un ingeniero o una persona que se dedica a hacer ingenios, pues que profesa o a qué se dedica la ingeniería, ¿no? Una persona que trabaja con plomo, bueno, originalmente trabajaba con plomo porque las tuberías eran de plomo. Actualmente pues no ocurre tan frecuentemente, pero seguimos llamándole plomero al la persona que trabaja con tuberías, ¿no? Eso sería con el caso de hería. Herío, por ejemplo, un grupo de casas sería un caserío, en el caso del sufijo herío. Mm, eh, y pues tenemos otros, por ejemplo, un grupo de árboles es una arboleda. Ujú. Un grupo de, ¿qué será? También tenemos el sufijo edo, ¿no? Por ejemplo, un grupo de olmos sería un olmedo. Ujú. Un grupo de robles sería un robledo. ¿Sí? Esos son ejemplos de cómo podemos formar palabras a partir de sufijos con eda y edo, ¿no? Además, por ejemplo, una importante cantidad de humo sería una humareda. También tenemos otros sufijos como isa, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de golpes, varios golpes que le propinaron a una persona, pues serían una golpiza. em, o estos eventos que nos encantan tantos con tacos al pastor o lo que sea, pues como le llamamos taquiza, ¿no? Una taquiza. Eh, Tenemos otro tipo de sufijos, hay bastantes en español, pero bueno, creo que con eso serían suficientes para abordar lo que es derivación nominal. Hasta aquí
nuestro video sobre derivación nominal. En otros videos estaremos abordando lo que es derivación adjetival y derivación verbal y adverbial, espero. Entonces, nos vemos en un próximo video, ¿de acuerdo?